Hola a todos y a todas y bienvenidos a la presentación del poemario Mar de Viento, escrito por la poeta Charo Tebar. Para quienes no conozcáis a Charo, ella es la autora de este poemario, pero también ha escrito otro, que se titula Viento que el amor me dejas, el cual yo recomiendo porque también es increíble. Charo está licenciada en Filología Hispánica y especializada en literatura. Ella es poeta y es profesora. Digo que es profesora y no que ha sido o fue profesora, porque aunque legalmente esté jubilada, ella considera que siempre va a ser docente. Porque esta profesión no va solo de estar dentro de las aulas, dando clases, sea en un instituto o en una escuela, sino que tiene que ver con esa vocación que te mueve a afrontarte a la vida. De hecho, tal es su vocación que incluso en el COVID, cuando todo se frenó, ella decidió que eso no iba a pararlo y se abrió un canal de YouTube, el cual cuenta con muchos suscriptores y muchos comentarios que le dicen pues lo mismo que nosotros, que se le da genial comunicar, explicar. Entonces, vemos que Charo hace muchísimas cosas porque además de esto también es una colaboradora muy potente por lo que tiene que ver en fomentar la lectura de los adolescentes, porque queremos que ellos, como nosotros, los que estamos hoy aquí, pues vean el valor y la importancia de lo que es leer y aprender a amar la lectura. Es fácil perder la vista porque no sabemos qué va a hacer Charo. Va a estar escribiendo, va a estar en el mar, va a estar leyendo. Ahora lo tenemos fácil porque tiene una página web que se llama charotebar.com y esta funciona en formato blog. Entonces, cuando añoremos sus poemas o escucharla recitar o incluso quizás saber algo más de ella, pues podemos ir a esa página web, charotebar.com, y sentirnos acompañados por sus poemas o por su presencia. Entonces, ahora sí, bienvenida Charo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a vosotros por ver caras conocidas de muchos encuentros que hemos hecho y a cada uno además por un ámbito diferente. Y bueno, muy agradecida de que paséis esta velada conmigo, ¿se oye bien? Y espero que lo paséis bien, que disfrutéis mucho, que sea una tarde pues, de poesía, de música y bueno, y encantada de que estéis aquí. Como hemos dicho, Charo, tu primer libro se titula Viento que el amor me deja y este segundo, Mar de Viento. Entonces, ¿qué relación hay entre los dos poemarios? Bueno, pues a ver, es verdad, en los dos sale el viento, entonces, y lo he hecho porque mi intención era hacer casi como una especie de trilogía. Entonces, en este es Mar de Viento, el siguiente, que ya lo tengo escrito, se va el viento y queda solamente el mar. Entonces es como el primero es la llegada de ese viento, y digo viento que el amor me deja. El segundo ya interviene el mar, mar de viento, aunque les explicaré el porqué del título. Y el tercero se mantendrá el mar, pero ya no estará el viento. O sea que un poco juego con esos dos elementos que para mí son muy poéticos, muy metafóricos. Mar de viento porque pues este título se debe a que el mar de viento es un estado del mar. Hay un almirante británico que se llama Douglas que habló de los 10 estados del mar y eso depende del oleaje, del viento y yo elegí este. Bueno, fijaos cuántos estados puede tener. Podemos tener el mar pues, marejada, marejadilla, mar gruesa, mar rizada, muchísimos, ¿no? Entonces yo elegí mar de viento. ¿Por qué? Bueno, trato de explicarlo un poquito aquí al principio, en la primera página, para que se vea bien esta metáfora, que dice que el mar de viento es el movimiento de las olas generado por el viento al soplar directamente sobre el área del mar observada o en sus inmediaciones. Es decir, que es algo que está cercano. Para mí me sugirió el tema de la cercanía. Y la cercanía representa toda esa vida que hay aquí, condensada pues desde mis abuelos, ¿no? Hasta mi infancia, hasta mis clases, bueno, un poco todo, cómo todo esto me lo trae el mar porque está cercano, porque está azotando ahí y es algo todavía muy vivo, muy presente. Por eso digo que el mar de fondo sería lejanía, este es todavía la cercanía. Y esta sería la explicación del título. Y en cuanto a la portada, ¿qué puedes decirnos de esta fotografía? Bueno, pues de la portada, estos días corría porque decía soy yo, pero inmediatamente decía, pero no, ya no. Y lo digo porque, bueno, como veréis, es una chica joven, es una muchacha, y esto sería hacia los años 80, o sea que podemos decir que hace muchos años. Pero he elegido esta fotografía primero porque no es una fotografía de esas que estamos acostumbrados a hacer en móvil, que al final hemos olvidado las cámaras, todo lo hacemos en móvil y no tienen calidad.
Esta es una fotografía de estas antiguas, hecha con una cámara reflex, de las que teníamos que enfocar. De hecho, es una diapositiva que luego pasé a foto. Y entonces me parecía pues, que reunía un poco, ¿no? Algo artístico. Y es una muchacha que está mirando el mar, pero con una mirada nostálgica. No parece un mar de verano, aunque lo es, pero yo pensaba que tenía algo como de mar de invierno. Y es pues, el amor, la juventud, las ilusiones, ¿no? La chica está mirando hacia el mar con todo el porvenir que tiene por delante, con todas las ilusiones por venir, ¿no? Con todo lo que le depara. Y bueno, la fotografía yo creo que igual que la pintura o la poesía habla, ¿no? Entonces es también lo que cada espectador ve en ella, pero a mí me parecía que guardaba bastante relación. Además ya veréis después el poema que se llama Cap de Creus, que esta fotografía está tomada en Cadaqués, en Cap de Creus, al que iba mucho de joven, por tanto es también la Costa Brava, ¿no? Tu poemario, Charo, se divide en 5 partes que podemos ir repasando, y a la primera parte decides llamarla Apenas. En esta parte, ¿no? Parece que lo que haces sea buscar, ¿no? Una especie de tus raíces, unas raíces que te arrancaron y las buscas con la figura de tus abuelos perdidos. Sí, se titula Apenas porque yo primero, claro, parto como de las raíces, ¿no? De buscarme a mí misma, también a través de mis raíces, y siempre veo pues, a 4 abuelos a los que no conocí, ninguno de ellos. Y bueno, alguno me hubiera gustado tener, ¿no? Esa experiencia de abuelo. ¿Qué ocurrió? Que pasó la guerra civil y uno de mis abuelos lo fusilaron, mi abuelo paterno, otro abuelo murió en el frente y mis abuelas también murieron muy jóvenes. Además, pues viudas y con hijos y teniendo que sacar adelante, ¿no? La familia. Y yo pensaba cómo se puede condensar tanto dolor, tanto sufrimiento en esas vidas, cómo la guerra civil truncó tantas vidas. También, por ejemplo, la de Lorca. En el otro poemario tengo un poema que se llama Paralelismo, donde hago un paralelismo entre el fusilamiento de mi abuelo y el asesinato de Lorca. Entonces, pues todo me llevaba a buscar, ¿no? Ahí a mis abuelos. El primer poema se llama Bordadora, mi abuela era bordadora, y yo utilizo como 2 símbolos que son el hilado, el cosido, y la letra, la carta. Por ejemplo, en bordadora es porque ella bordaba y vendía los bordados, y además lo titulo, digo, a mi abuela EM, solo pongo las iniciales, porque es como esos grabados que ella hacía en las toallas, en las sábanas, que solo ponían las iniciales. Y en esas iniciales intento como rastrear quién podría ser mi abuela, cómo era, cómo vivió, y por eso pues tengo este poema Bordadora. Lo mismo hago con la letra, que acaba siendo otro símbolo, las cartas que tengo de mi abuelo, que son unas cartas muy emotivas porque las escribe desde el frente, desde el pabellón de campaña, a la esposa, a la que llama la camarada Eva, y habla de las 3 hijas, entre ellas mi hermana, mi madre, ¿no? Mi madre. Aquí dice, si me quieres escribir ya sabes mi paradero. Este es como el epígrafe que tiene, que a todos muchos nos sonará. Y hago este poema en correspondencia de campaña, pues mirando ese sobre donde está pues las iniciales también, AZ, 35 Brigada, 137 Batallón, es decir, todos los detalles del frente. También otro poema que se llama Abuelo Soldado, dedicado a la esposa, la camarada Eva, donde aquí es la voz poética, es el abuelo. Es un poco como él le habla de los días que le aguardan, que esos días que aguardan pues ya sabía que iban a ser negros, ¿no? Y un poco pues sería este el inicio del poemario, como el inicio de las raíces. Después también hay otro poema que se llama Preguntas, que es la madre, ¿no? El hecho de que mi madre tampoco casi no tuvo a su madre. Tengo otro poema que es El primer perro, en este apartado, porque es como el descubrimiento por parte de una niña de la muerte de su animal. Aquí sabemos todos que cuando somos niños, por los animales los acabamos tratando como las personas, como alguien de la familia. Y para mí la muerte de esa perrita que marcó mi infancia, pues fue como muy dura, ¿no? De entender. Y aquí lo tengo, El primer perro.
Ahora hablo de ellos, no os lo recito porque otras veces cuando he hecho presentaciones íbamos haciendo la entrevista y recitaba el poema. Y esta vez vamos a hacer otro formato, que será que recitaré luego algunos. Entonces ahora solo os hablo de ellos, ¿no? De esos poemas. En cambio, la segunda parte se titula Vestigios. No sé si nos podrías explicar un poco el porqué de ese título y qué significado tiene para con el resto del poemario. Sí, Vestigios en realidad no son vestigios, porque por lo menos no para mí, ¿no? Porque yo todavía los mantengo ahí como cosas muy queridas. Pero sí que es verdad que en la sociedad en la que vivimos, en la que todo es al final tan técnico, con tanta tecnología, parece que hay cosas que se van quedando obsoletas. Y entonces esos son los vestigios, ¿no? Por lo menos los míos. Por ejemplo, tengo un poema que se llama Aquellos versos en la tablet grabados, y entonces es la mezcla. Yo llevaba una tablet en las clases donde ponía las notas, pero detrás de esa tablet, detrás de ese aparato tan frío, había unos versos grabados de Garcilaso de la Vega, que es un soneto que dice: por vos he de morir y por vos muero, de la persona que me regaló este aparato, ¿no? Y entonces yo, cuando estaba poniendo las notas, de vez en cuando giraba y miraba los versos de Garcilaso. Y aquí es un poco como esa conjunción de lo frío, lo técnico, con lo artístico, con la poesía, con la literatura, como encarna Garcilaso, además un poeta clásico, con un soneto. Y es como esa reivindicación de que todavía se mantenga eso, ¿no? En medio de esta frialdad que vivimos. También, por ejemplo, el poema Tizas, para mí es un poema donde hago un canto a la tiza, igual que otros poetas hacen cantos a objetos, pues como puede ser un vaso de agua o una manzana, ¿no? Yo le canto a las tizas porque son ese objeto que me ha acompañado siempre, toda la vida, que he llevado en la cartera, que nunca te falla, porque puedes poner un proyector, pero a veces falla, la tiza no falla, y cómo llenar la pizarra de palabras y luego mirarlas. Estás haciendo un cuadro, estás haciendo una obra de arte. Para mí también que los alumnos vean esa pizarra, y hablo de esa claridad de la tiza, pues por una parte es un canto a la docencia, esa profesión que tú has dicho que aunque esté jubilada viviré siempre, y un canto a lo que ojalá no pase nunca, ¿no? Entonces hablo de otra pizarra que es digital, fría, que está a mi lado, pero que me niego a usar, que no quiero usar, que quiero seguir usando la tiza. Y sería esta la reivindicación. También en este apartado tengo Casa de Muñecas, después os lo recitaré, porque Casa de Muñecas, aquí el objeto que se convierte en algo que no quiero que pase, al que me quiero aferrar, son los juguetes. Es esa casa de muñecas que marcaba también mi infancia, la infancia de mis hijas, de mis hijos, y claro, yo jugué mucho, ¿no? Ahí, entonces es como que pierdes de nuevo otra vez la infancia. Tengo otro poema que se llama Acordeón, dedicado a mi padre, porque aquí representa a ese niño que, igual que Miguel Hernández, si recordáis cuando decía: nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras, siempre tuve regatos, siempre penas y cabras, que es un epígrafe que está en este poema. Pues igual que él, mi padre tampoco tuvo nunca juguetes, pero se encaprichó de un acordeón que vio en unas ferias de estas que llegan al pueblo. Le robó a la madre unas pesetas que tenía guardadas debajo del colchón. Imaginaos en la época, qué desgracia robar a esas pesetas que la madre guardaba primorosamente. Y volvió con el acordeón, tocando el acordeón, que sonaba tan bonito también. Y claro, aquí ya veréis que se aprecia la mirada de la madre, que lo dice todo, y el niño que regresa a cambiar el acordeón para que le devuelvan el dinero, y que se queda jugando con su pelota de trapo. Entonces es un poco como esa pérdida, ¿no? También de la ilusión, ¿no? Por parte del niño y de los niños que eran entonces pobres. De hecho, en esta segunda parte, la de Vestigios, hay un poema que a mí me gusta mucho y creo que define además muy bien todo lo que han sido, pues, tus pasiones a lo largo de toda tu vida, que es el de Querencias, que es increíble. Sí, el poema Querencias resume un poquito, yo creo, todas mis aficiones artísticas, que muchas veces he pensado que eran como frustraciones, porque, por ejemplo, fijaos, dice: quise ser actriz, pero la vida no me regaló las obras, ¿no? Entonces yo quería estudiar en la escuela de teatro, ¿no?
Y bueno, estuve 3 años, de hecho, en la escuela de formación de actores. Y bueno, aquello, claro, los padres no te apoyaban, entonces no me apoyaron y lo dejé. Después quise ser bailarina y digo, pero mis zapatillas fueron de ballet. Estudié ballet, estudié pintura y recursos en la Massana. Y todo esto, pues bueno, dices, ¿y para qué me ha servido? Si no he podido ser pintora, no he podido ser actriz. Y luego te das cuenta de que no tenemos que pensar así, ¿no? De que todo lo que hagamos se va integrando de alguna manera en nuestra vida, todo nos sirve. Y yo, por ejemplo, ahora pinto, porque pinto con palabras. O, por ejemplo, hago teatro, porque he hecho mucho teatro con mis alumnos en las clases, ellos lo saben. Entonces, bueno, de alguna manera todo se integra, ¿no?, en la profesión en la que elijas. Por lo tanto, está muy bien siempre hacer todo esto. Y al final, digo, que quise ser poeta. Mirad mi verso blanco, sin pinceles, sin zapatillas, sin teatro, desnudo, sincero, claro. Y aquí lo que hay es como una declaración poética, estética, de principios. En el sentido de que a mí me gusta la poesía clara, transparente, como es el mar, como es el agua del mar. Y me gusta esa poesía cercana que yo creo que tiene que tener detrás una vivencia, una vida. Yo por lo menos la hago así. Y la leo así, ¿no? Por ejemplo, yo sigo poetas como Eloy Sánchez Rosillo, que os recomiendo muchísimo, que es este poeta que hace un poema a un vaso de agua. Y te parece que cómo te puede inspirar eso, y eso es muy inspirador. O, por ejemplo, Rafael Morales, que tiene un soneto, imaginaos, a un cubo de basura, que, esta vez lo digo en la presentación porque dices, es que todo puede ser poesía. Entonces, ¿cómo puedes hacer un poema? ¿Qué estética encuentras en un cubo de la basura? Y en cambio él encuentra la estética de todo lo que ya está abandonado, lo que un día fue y ya no queremos, y que ya no nos sirve, ¿no? Y él habla del canto de lo humilde y olvidado, el llanto de lo humilde y olvidado. A mí me gusta muchísimo este verso, siempre está incorporado en mi discurso, ¿no? El llanto de lo humilde, como diréis que ahí puede haber poesía. Ya lo hizo Machado en su poema Las moscas, y bueno, ¿no? Y esto, las moscas puede ser a lo mejor más inspirador que una libélula. De hecho, vemos muchas más moscas, ¿no?, en nuestra vida. Pues, y bueno, esto es lo que quería un poco aquí con este poema. Y luego pasamos a algo muy fuerte, que es el poema de Solas ante el peligro. Sí, en este apartado, esto es un apartado que se llama Solas ante el peligro, porque ahora fijaos, ¿no?, hace nada, unos días, como vuelve a salir de nuevo el tema este del maltrato, ¿no?, a las mujeres y la violencia machista y tantos asesinatos. Entonces yo, rodeada de mujeres, de alumnas, de hijas, piensas, ¿esto cómo puede estar pasando todavía? Y hice este poema Solas ante el peligro, diciendo que todavía vivimos en el lejano oeste, que el oeste es la calle, el metro, el tranvía, donde en cualquier sitio pueden faltarte al respeto y humillarte, y es un poema reivindicativo. Pero no hablo solamente de eso, sino que también hablo de una mujer que se empodera, de una mujer que al final pues decide valorarse a sí misma, decide confiar en ella, pensar que está muy bien, ¿no?, tener una relación amorosa, pero que puede también no tenerla y buscar lo que le apetece, que puede viajar sola, porque muchas veces, yo por lo menos en mi generación siempre tenía esto de ¿con quién me voy de viaje?, ¿no? Y entonces, bueno, no, ahora viajo sola. Y esa soledad, además, es para mí más inspiradora, más creativa. Y he descubierto la felicidad de viajar sola. Tengo un poema que se llama Quiero ir sola hacia el sur. Y viene de esto, ¿no?, de este trabajo, ¿no?, de la mujer, también de buscarse a sí misma. Este poema que justo comentabas ahora, el de Quiero ir sola hacia el sur, nos lleva a Lorca y también nos lleva a la parte del poemario de telas y poemas. Recuperando ahora un poco la figura de Lorca, ¿qué representa él en tu poesía? ¿Cómo dirías que te influye? Bueno, Lorca representa muchísimo para mi poesía y para mi vida. Yo diría que para mi vida, porque Lorca está en los romances que me recitaba mi padre, en las coplas. Él era muy de coplas, muy de cantar. Los domingos nos juntaba a las dos niñas y cantábamos coplas
romances que se sabía de memoria, o sea que toda esa sabiduría popular que tiene Lorca le ha incorporado, ¿no? Después Lorca aparece también en mi juventud, porque el profesor de literatura me hizo representar la casa de Bernarda Alba y yo hacía de Adela, la hija rebelde que rompe la vara ahí en medio del escenario, la vara de la madre. Esa obra me impresionó muchísimo. Después claro, me ha impresionado en la carrera. Yo creo que es un poeta por el que dices voy a hacer filología hispánica, como hice yo. Y después de las clases, porque en cuanto veía que el temario se prestaba a hacer Lorca, pues disfrutaba con ellos, que tengo aquí un exalumno, muchísimo, porque además esto de que dices que a los jóvenes no les va a llegar la poesía es totalmente falso. O sea, sí, lo hemos disfrutado juntos, han dicho que han visto un camino en el que ellos ya están, ¿no? Al que pertenezco, y representa todo esto, Lorca. Entonces os quería también compartir una experiencia, porque siempre que voy al sur es como hacer un viaje hacia Lorca, ¿no? Siempre busco en Granada por las huellas de Lorca, ¿qué me queda por ver, ¿no? De Lorca. Y fui a la Fundación García Lorca y me dediqué a leer cartas de Lorca, que tengo aquí es una fotocopia, ¿eh? Pero claro, como Lorca tiene esta letra, que casi está haciendo un cuadro, está dibujando, pues un poco con lo que hacía con mi abuelo, de buscar a mi abuelo, aquí buscaba a Lorca a través de su letra, que es maravilloso porque tiene una letra preciosa, ¿no? Y estuve leyendo dos cartas, una que hablaba de Nueva York, cuando empieza a gestar poeta en Nueva York, y esta que está centrada en Cadaqués, y me dijo que me llevase una fotocopia, ¿no? Una de las dos. Entonces estuve dudando porque la otra era una carta muy larga, muy bonita, casi estaba escribiendo allí poeta en Nueva York en esa carta, pero claro, esta era Cadaqués, ¿no? Que yo pensaba que era más también mi poemario, y me ha marcado mucho. Fijaos lo que dice. Es una carta escrita en Cadaqués el 8 de abril de 1925, dirigida a sus padres y hermanos, y dice: estoy en Cadaqués, pueblecito de Gerona, como os dije, y una de las maravillas del Mediterráneo. No os podéis imaginar, acostumbrados al mar de Málaga, este mar Costa Brava, lleno de ensenadas, de calas y acantilados, por los que asoman inmensos olivares y viñas, rocas color naranja y manchas verdes de pinares. Una maravilla. Entonces, cuando Lorca escribe así, de la Costa Brava, pues claro, me emocionó muchísimo. Y al final, que se despide diciendo Bona nit, o sea que lo dice en catalán, dice: Bona nit, queridos míos, acordaos de mí como yo de vosotros. Sobre todo me acuerdo de mamá, porque sé lo que le gusta el mar. Y qué mar tan precioso, mamá. Haré que se me ensanchen los pulmones por mí y por ti. Bueno, entonces es precioso imaginarte a Lorca y a la Costa Brava. Y enlaza con mi poema Cap de Creus, que después os leeré, donde aparece, hago referencia al poeta y al pintor, ¿no? A Lorca y a Dalí. Y también tengo ya un poema creado sobre esta carta. Sí, de hecho eso te iba a comentar, porque con esto aparece ya la figura del mar, que es bastante prominente en todo lo que es este poemario y el otro, como antes nos has comentado, y es imposible cuando entra el mar no hablar del poema de Cap de Creus, más que nada porque también creo que es uno de los ejes centrales de lo que es todo tu poemario. Sí, realmente es un poco, cuando llegas a Cap de Creus, pues yo creo que estás como llegando al centro casi, ¿no? del poemario, porque claro, enlaza con el título, con la fotografía, con el amor, porque aquí es un poco el canto al primer amor, pero dándote cuenta de que el amor es un regalo que llega en tu vida, que tienes que agradecer, pero que también a veces tiene fecha de caducidad. Y entonces también hay añoranza, evidentemente, ¿no? Y parece como que en ese mar quieres retener ese regalo. Hablo de que lo quise pintar en una acuarela, de alguna manera también para retenerlo. Pero bueno, se va también, como todo. Hacia el final, casi, vemos que aparece el poema de Aquel cielo que nos vio, el cual, si no lo sabéis, hace referencia a Serrat, a la canción de Aquellas pequeñas cosas, y también a su último concierto. Lo menciono porque no sé si os habéis fijado, pero en el poemario, tanto el cine como la música tienen un peso muy importante.
Sí, tanto en el primero como en el segundo sí que me voy dando cuenta de que muchas veces incorporo referencias a películas, a títulos de películas o referencias a letras de música, ¿no? Y supongo que quiero hacer un canto a la música y al cine también. En el cine, por ejemplo, está en un poema que se llama Fila 4, una fila que cuando voy a sacar una entrada siempre pido fila 4. El cine está en Solas ante el peligro, porque hay un western de Gary Cooper que se llama Solo ante el peligro. El cine está en un poema también de amor a la docencia que se llama To Serve with Love, que en castellano lo tradujeron como Rebelión en las aulas, donde habla de un profesor que al final consigue con unos alumnos muy duros pues ganárselos. De alguna manera lo vas incorporando. Las canciones pues en cursiva aparecen, por ejemplo hay un poema que se llama Colegio Santa Cruz, también hago muchas veces referencia a esa educación que recibimos las mujeres que hemos ido a un colegio de monjas, especialmente en la posguerra, ¿no? Y religioso, esa educación tan castradora que había, ¿no? Pues allí, por ejemplo, digo que un buen colegio de pago y el mejor de los bocados, caballito trotador. Y eso es una letra de Serrat, una canción de Serrat que se llama, que va a ser de ti, lejos de casa, nena, que va a ser de ti. O por ejemplo, autopoema que tengo en el otro poemario. Y aquí tengo aquel cielo que nos vio, ¿no? Que también hace referencia a música de Serrat. Y hablando ya para cerrar, esto es más una pregunta casi personal, tienes el poema de Mar de Viento y este lo sitúas justo al final del poemario. ¿Por qué lo ubicas aquí, si podríamos decir casi que es el centro, o es la inspiración del título de este poemario? Sí, de hecho, si os fijáis, el poemario se va cerrando con dos poemas. El primero sería este, Aquel cielo que nos vio, que quería comentar que parte del último concierto que hizo Serrat en Barcelona, en el Palau Sant Jordi. Para mí, pues que ese gran cantautor que ha musicado tanta poesía, que yo he puesto en clase a veces también, Miguel Hernández, Machado, se jubilara, ¿no? Cerrara esa etapa, pues era como también una pérdida, ¿no? Para todos los que lo hemos seguido. Y yo lo enlazaba con también el hecho de la jubilación, ¿no? Con jubilarme, con cerrar definitivamente las puertas de las aulas. De hecho, tengo un poema que se titula La última clase, donde piensas, bueno, cuando cierre el aula no voy a enseñar nunca más, no voy a tener a este público joven, ¿no? Viéndome. Y eso es duro porque cierras una etapa donde has puesto mucho amor, mucho cariño. Yo he estado 33 años dando clases y pensaba que era como mi último concierto, mi última actuación. Y en cuanto a Mar de Viento, el poemario se cierra con estos versos que dicen: con el viento en mi frente pude sentarme aún en la orilla, retirar mis cabellos, escribir un poema en medio del frío. Lo quise cerrar con esto para decir que por muchas intemperies que nos haga vivir la vida, por muchos golpes que nos dé, siempre estará la poesía. Por eso digo que en medio de ese frío, de ese mar que azota, que parece que sea tormentoso, pude escribir, ¿no? Entonces es como la poesía, como un agarradero, como una escollera, como un amarre que espero que siempre esté allí para todos nosotros. Vale, pues muchas gracias, Charo, por esta entrevista. Daremos paso ahora a la parte del recitado. Bueno, entonces ahora os voy a recitar unos poemas. Primero recitaré sola los poemas y después acompañada al piano con Ernesto Alcalá, que es una experiencia que no he hecho nunca, pero creo que puede ser bonita incorporar la música a la letra, ¿no? El primer poema que os voy a recitar es ¿Será verdad?, que es una pregunta. Y yo creo que este poema lo escribí pensando un poco todavía en la pandemia, porque es un canto a las manos. Las manos, aquellas manos que no podíamos dar, que no podíamos tocar cuando sufrimos esa pandemia. ¿Será verdad? Mis manos, las tuyas, extrañas alas que apenas vuelan y reciben todas las heridas. Al nacer,
Pequeñas flores blancas buscan el calor, exprimen toda su fuerza diminuta para aferrarse a otras más grandes, las de la vida. Primero juegan inquietas, descubriendo tactos, formas, texturas de gomas, papeles, barro, pinturas. Se manchan de infancia despreocupada, pero pronto descubren que van a sufrir, que son palomas de líneas infinitas, acumulan trabajo, cansancio, múltiples quehaceres y solo a veces duermen, agotadas, ateridas. Se dan, se toman, se entregan, se besan, acarician, golpean. Las manos, siempre largas en la despedida. ¿Y será verdad que al final se posan como mariposas muertas, anudándose en su soledad sobre nuestro pecho? ¿Y será verdad que mueren y no van a ninguna parte y nunca más las vemos? Voy a recitaros Casa de Muñecas, que es el que antes os he dicho, que es el símbolo de esa infancia, de ese niño que todos y niñas que llevamos dentro y que las que hemos sido madres añoramos muchas veces por la infancia de nuestros hijos, de nuestras hijas. Casa de Muñecas. Antaño había en el pasillo vacío una casa de muñecas. Entonces molestaban sus mínimos muebles, esparcidos por la estancia, las ropas diminutas, los platitos donde las muñecas comían, las bodas que celebraban con todos los juguetes de la casa, invitados de gala al juego imaginario. Entonces molestaban, y la madre los recogía uno a uno, los guardaba en el baúl, barriendo sus deseos de plástico. La niña bostezaba de cansancio y desplegaba su fantasía en otro lugar de la casa. Hoy la madre añora como dolor querido todo lo que la hacía tropezar y mirar desde el suelo. Si la vida fuera una cocinita pequeña, una casa rosa y unos platos diminutos, podría cocinar a fuego lento unas raciones de ternura para degustarlas en el túnel del tiempo. Vale, ahora voy a recitaros otro que se titula Ave mía lejana. También es el tema de la maternidad y es cuando los hijos se nos hacen mayores y se van, y que está muy bien que sea así, pero que muchas veces los echamos de menos también. Ave mía lejana. Hoy abro la puerta de este dulce cobijo para que vueles alto, aunque no haya sol en el cielo. Que las nubes te vistan con toda la alegría que tu juventud merece. Es suave la despedida si pienso en tu vuelo, ave mía, ya lejana, tan lejana cada día. Te has llevado en las manos la sal de mis dedos, alguna esperanza y no pocas caricias. Tuyas son ahora. Yo no puedo pensar en pertenencias, en frágiles posesiones, en nada que sea mío. Tuyas son ahora las quimeras extendidas en el verde paisaje, en el río que persigues con tus ojos en busca de agua nueva. Y todo me hace abrir la puerta, abrir, abrir. Aunque el vacío que dejas no lo llene ya ninguna palabra. Bueno, ahora llegamos a este poema que os dije, Cap de Creus, que hace referencia a esa amada Costa Brava que tenemos cerca y también por los primeros amores. Cap de Creus. Nos gustaba ir a la cara del pintor y el poeta, a nosotros, jóvenes enamorados con la vida en las manos.
En el cabello el brillo del sol, bajábamos senderos escarpados para buscar un hueco solitario. Tu mano ofreciéndose a la mía, sujetándome para no herirme y llegar lejos, al agua fría, violeta asustada en la tibieza del cuerpo, en un tiempo tan lejano que quedó entre las rocas olvidado. Al caer la noche, desde sus ojos infinitos, nos miraban las pequeñas islas. El mar era el de la acuarela que dibujé un verano, a ver si podía trazar el recuerdo de tu amor para no olvidarlo. Pero se quedó en el verso, en la sal, en la cala de un lento Mediterráneo, que regaló gotas diminutas, intensas, suficientes, bravas, en aquel cabo. Ahora os voy a recitar Barcelona, última parada, como un canto también en la ciudad de Barcelona, que ha visto todas las estaciones de este amor, porque aquí un poco hablo casi como si fuera un viaje en tren, y ella ha estado siempre allí como escenario. Empieza con un epígrafe de Jaime Gil de Viedma que dice: más, cada vez más honda conmigo vas, ciudad, como un amor hundido, irreparable, a veces ola y otra vez silencio. De Jaime Gil de Viedma. Fue el escenario de su amor. Primera cita un 19 de marzo. En aquel humilde barrio, dos jóvenes sentados a cada extremo de aquel banco de un parque cuyos árboles se mecen ya en el recuerdo. Las primeras palabras tímidamente pronunciadas, interrogándose por los nombres, los gustos, las aficiones, el origen. En las mejillas el rojo ante la duda de haber elegido el vestido adecuado, y en la piel el escalofrío de la suave mirada. Deciden alejarse un poco más hacia otra parada, otro parque más alto, el de Montjuic, para tenerlos la ciudad a sus pies. Como tendrán a sus pies, parecía que para siempre, los días de una vida que llegaría con dulce miel y besos de terciopelo cada 19 de marzo. A otros parques siempre volverán, buscando el verde en una ciudad que se presentaba gris, al bosque, al campo, al mar, hojas y olas sorprendidas al contemplarlos amorosos en su paseo. Hay que bajarse de aquellos días, descender poco a poco sin golpearse, sin perderse entre la multitud desconocida, tratando de mantenerse aún vivo. Barcelona, última parada. A unos poemas que recitaré, pero bueno, con esta experiencia acompañada del poeta, que también es poeta y músico, Ernesto Alcalá. Las cuerdas. Tendí mi ropa a secar en la terraza de mis días, pero el tiempo era húmedo y frío, se secó bajo el sol del invierno más crudo. Puse mi corazón a secar en la terraza de tus días y se secó bajo el invierno de tus palabras. Las cuerdas se rompieron.
Quise ver si renacía con la primavera de otros ojos y lo saqué de nuevo. Con cada golpe de aire estaba más seco. Se ha hecho ya asustadizo, se espanta ante cualquier ruido. Algún día luminoso, en el mar matutino, lo paseo despacio, prevenido. Está vivo, sin embargo, deja oír su latido. Recojo la ropa tendida, doblo mis días contigo, los guardo con esmero en el armario. Mi corazón está conmigo. Quiero ir sola hacia el sur. El sur es un desierto que llora mientras canta. En el sur tan distante, quiero estar confundido. Luis Cernuda. Quiero ir sola hacia el sur, oír cómo canta, y que el cante me acune, me disipe en otras vidas, me haga invisible. Y vea sin ser vista, sienta sin sentir. Quiero ir sola hacia el sur y abrazarme en la arena con mis brazos sin nieve. Que su luz me acoja y me ciegue los ojos y que vea sin ver. En su luz me confunda, mezclándome entre la gente que no me conoce ni será conocida. Quiero ir sola hacia allí y que su mar me bañe y me cubra su sal. Sus murallas errantes me contagien pasión. Su mirada de duende me atraviese el corazón. Quiero ir sola y volver con el sur en mi ser. Telas y poemas. En fils d'oblit l'agulla enfila. Maria Mercè Marçal. El poema es una tela, un hilo vida a vida hecho madeja, que yo ahora devano en mis horas de soledad y silencio. Devanar la madeja me lleva a ti y a la niña que fui, y aún más lejos, a los ojos que se enamoran de otros, que me crean en el inicio de la hebra. Más tarde su ovillo enreda, como enredan las palabras y la lluvia, y se moja nuestro cuerpo. Pero el poema no se rompe, hay que estirarlo, alargarlo al límite para que permanezca, nos ate fuerte a su amorosa cadena. Tampoco el lenguaje, superviviente en un mar de sílabas, de sinsentidos lanzados al vuelo que descienden siempre a encontrar su secuencia. El tejido de sílabas, letras, sonidos, voces, somos tú y yo viviendo en el enredo, en los nudos que ni aferran ni liberan.
con telas y poemas, coso los pespuntes que me unen todavía a ti. Vamos al último. Inevitablemente, inexorablemente mía, reflejándome mía, abrazando mi cuerpo en mi cuerpo, yo en mi ser ya solo. Al desprenderse, al despedirse, mi yo de todo, despojándose hilo a hilo, mi yo de todo. Ciegamente mía, que fui de otros. Hasta aquí he llegado, rodeando mis límites, las raíces que me sostienen, las hebras que me definen, las costuras que me dibujan, en la tela que he cosido lentamente, fatalmente mía. Y que solo ahora, por fin me cobija. Bueno, muchas gracias a Ernesto Alcalá, que ya veis que es un maestro de piano, además de poeta músico. No, a ti. Y ahora, quería acabar recitando dos poemas inéditos. Es una cosa que me gusta mucho hacer en las presentaciones, porque es como una promesa también a mí misma de que este camino vital que he emprendido pues va a continuar. Y de hecho, os voy a recitar dos porque son de dos poemarios distintos que voy entre uno y otro. Es decir, que tengo dos proyectos allí más de poemarios. En el primero es el que os he comentado de que sale el mar, sin duda sale el mar. Y es un poema, yo creo que va a ser especial en este libro, se titula A mar abierto, porque es una metáfora del mar relacionada con el amor. Fijaos en el título. A mar abierto es un estado en el que tú estás, ¿no? Puedes estar a mar abierto, pero si juntas la palabra amar abiertamente. Entonces yo quería jugar también con él, también se puede amar abiertamente, y aunque estés a mar abierto, pues superar todos los peligros que nos trae el amor, porque el amor es como el mar, inmenso, bello, infinito, pero también peligroso, traicionero, y también nos puede hundir. Entonces todo eso que representa el mar lo he querido un poco plasmar en este poema A mar abierto. A mar abierto, dame tus besos. A mar abierto, dame tu espuma, abiertamente, sin ocultarme nada, sin esconder bajo las rocas tus misterios infinitos. A mar abierto, en lo más hondo, para que nada me desfigure tu rostro, para que tu amor se dibuje claro y sincero como el sol y la brisa que ilumina este día. Estas horas en las que en ti pienso a mar abierto, desde lo más profundo, dejando todas mis llagas al descubierto, las que viste o imaginaste, las que solo intuiste. A mar abierto no hay límite donde aferrarse, cuesta mantenerse a flote, penetrar las profundidades, no hundirse en el vacío. A mar abierto miraré tus ojos, el fondo oscuro de su centro, veré si tu amor fue sincero.
ahora para acabar, pues acabo con Lorca, porque el poemario también que estoy preparando es un homenaje a Lorca, porque pienso que siempre sale como referente en mis poemas, pues este poemario va a ser todo dedicado a Lorca. Y este es un poema que se titula Solo lo escrito. Y lleva un epígrafe de Lorca, de su libro Impresiones y paisajes. Está la vega aplanada. Estos días tristes de invierno la convierten en campo de ensueño y la lluvia empieza a caer fuerte y sonora. Federico García Lorca. Y toda Granada llora, llora el río y la alameda. Los cipreses tan tristones y con su llanto la vega. Y toda Granada llora, y aún a callarse no llega, ni 1000 años que pasen desde aquella triste nueva. Lloran los pájaros mohinos y la luna con su vela, con su afligido ramo de nardos que inunda de lágrimas la tierra. Llora el día y la noche, que todo íntimo presencia. Llena pues de palabras tanto dolor, solo lo escrito consuela. Bueno, creo que hablo de parte de todos cuando decimos que esta experiencia ha sido increíble. Muchísimas gracias a los dos, porque leerlos impacta, recitarlos, escucharte recitarlos es increíble, pero creo que se ha creado una atmósfera aquí que la hemos sentido, ha sido imposible no estar dentro de ti, de tus pensamientos y de tus poemas, así que otra vez muchas gracias a los dos. Y ahora sí, abrimos el turno de las preguntas, así que si tenéis cualquier sugerencia, pregunta, aquí tenemos a la autora, que estará encantada de contestarlas. Muchas gracias a Ernesto y a Paula, porque si no estás un poco acompañada, no funciona. Bueno, pues podéis hacer preguntas de cualquier cosa que os interese, de, no sé, de poemario o de... Charo, tú que eres una persona tan comprometida con tu trabajo como poeta, ¿cuáles son para ti los aportes que debe hacer un poeta a este mundo y cuál es la actitud que debe tener un poeta en ese sentido? Bueno, pues yo creo que para empezar una actitud contemplativa de la vida, ¿no? De observar todos esos pequeños detalles, como he dicho antes, de lo bello que puede ser un vaso de agua, entonces proyectar esa mirada para decirle a la gente que la belleza nos rodea en las pequeñas cosas aparentemente más sencillas. También pues como ese deseo de demostrar que todos tenemos vivencias que podemos compartir, ¿no? En esa comunicación de sentimientos, porque pues cuando hablaba de la infancia pues todos hemos sido niños, o padres o madres, o pensamos en un amor que hemos perdido. Entonces un poco ese deseo, yo creo, de comunicar, ¿no? de transmitir sentimiento. Y también pienso que la poesía tiene una parte reivindicativa, que es la parte esta que he hecho de solas ante el peligro. En mi caso lo he centrado mucho en la mirada femenina, ¿no? Porque me horroriza, como a todos nosotros, que todo esto esté pasando todavía. Entonces ahí hay una parte también de reivindicar. Por lo tanto también la poesía es denuncia, es una herramienta, ¿no? Como decía Gabriel Celaya, que decía pues poesía necesaria, como el aire que respiro 13 veces por minuto, ¿no? Es decir, la poesía es algo necesario, no creo que sea algo meramente estético o meramente... es necesaria, es tan necesaria pues, como la pintura, como la música. Yo creo que es lo que nos hace mejores personas. Así lo he tratado yo de transmitir en mis clases, ¿no? Ellos lo saben que yo, por ejemplo, un hábito que siempre tenía era empezar mi clase recitando un poema. Nunca he renunciado a recitar un poema, da igual que entrase en el temario o no, ¿no?
A lo mejor después iba a hacer sintaxis, pura y dura. Pero en medio de las oraciones subordinadas y coordinadas tenía que aparecer el poema, porque el poema yo creo que les apela más a los jóvenes, a los sentimientos. Y yo en mis clases tengo la fortuna, tengo que decir que estoy tremendamente agradecida, de que ellos me han seguido. Si tú no tienes, como tenemos ahora, ¿no?, un público que te siga, ¿no?, el juego, pues el profesor no tiene mucho que hacer, pero ellos me han seguido, ellos me han dicho que han descubierto la poesía, que también la aman, que la leen. Este chico que veis lleva ahí toda la antología del Siglo de Oro, no es cosa mía, la lleva por propia voluntad. En un momento que lo tuve sí que le dije, tienes que leer, pero ahora ya no hace falta que se lo diga. Entonces aquí tengo un testigo vivo, ¿no?, de eso. Por lo tanto, creo que también tiene que formar parte de la educación emocional de las personas. En el currículum no está, porque está, pues muchas veces, que explican los autores la vida, las obras, pero luego no se lee un poema, ¿no? O no llegas, por ejemplo, nunca al siglo XX, ni menos al XXI. Entonces yo lo que hacía era coger poetas del XX, del XXI, no hace falta analizarlos, no hace falta desmenuzar todo el poema, que también es una cosa que evidentemente he hecho yo, ¿no?, en los comentarios del texto, sino solamente escucharlo. Además, a veces era muy bonito, porque les decía que cerrasen los ojos. Vamos a empezar la clase, cerrar los ojos, no quiero oír a nadie. Era una manera también de que callaran, claro. Pero bueno, cuando vi que funcionaba, ¿no? Porque claro, tú pones una música, tienen que callar, pero es que tú empiezas un poema, también tienen que callar, ¿no? Entonces se iban callando poco a poco y al final ver toda la clase callada y a veces con los ojos cerrados, escuchando el poema, creaba el clima para que luego ya pudiera explicar sintaxis o lo que fuera, ¿no? Ya los tenías, ya los habías hecho tuyos. Y tengo la inmensa fortuna de que creo que muchos de esos momentos se produjeron, ¿no? Por eso amo tanto esta profesión. Gracias por la pregunta. A ver las jóvenes si preguntan. A mí una cosa que me gusta en mis presentaciones, me encanta, por tanto muchísimas gracias a mi hija, quinceañera, y está aquí apoyando la poesía, y las otras también, por haber traído a las amigas. Espero que lo hayáis disfrutado, que no lo habéis considerado que es un rollo, porque creo que esto es lo bonito, además, ¿no? Ver a jóvenes y que vean. Yo, por ejemplo, cuando explicaba a Becker, para mí Becker siempre era el poeta que conseguía que enganchara, y después de explicar Becker ya era otra cosa, ya veían que la poesía es la vida, son las emociones a flor de piel, y ya pues estaban un poco en ese camino. Entonces, bueno, pues eso, agradezco siempre que haya alumnas, alumnos y ahora también jóvenes, ¿no? Espero que lo hayáis disfrutado. Pues aprovechando que hay jóvenes... Oye, gracias por venir. Os tengo que decir que ella es fotógrafa, es una fotógrafa excelente. Me ha hecho todas las fotos de la presentación, de mis presentaciones, y le estoy muy agradecida porque siempre utilizo esas fotos, ¿no? Son 7 fotos, pero siempre en las ferias de libro, en todos los carteles las voy poniendo, porque bueno, se nota que son de estudio y no de móvil, como decimos siempre, y bueno, es muy buena fotógrafa, la recomiendo. Gracias. Ana García. Gracias. Pues nada, aprovechando que están aquí las chicas que han venido, ha venido también mi hija, y ahora que están de vacaciones y tú como que tienes experiencia como poeta y profesora, ¿qué libro les recomendarías, aparte del tuyo, para que lean este verano? Un clásico, bueno, nombras aquí a Lorca, Miguel Hernández, pero ¿tú cuál recomendarías para este verano? Que sea fácil y... Bueno, fácil, que ellas... Que sea verano. Sí, es difícil. Tú también puedes echar la mano, Ernesto, en la pregunta, si tienes alguno en la cabeza. Porque realmente, a ver, yo creo que es muy difícil aconsejar a los jóvenes, Y ya no hablo de jóvenes como Alex, que pues tendrá 20 y tantos, ¿no? Alex, ¿tienes? 21, ¿no? Sino 15. Claro, 15, pues es una edad difícil. Aquí tenemos también un gran profesor, también jubilado, José Miguel, de Historia, y era una persona que siempre en la biblioteca recomendaba lecturas. Por ejemplo, hay una lectura muy bonita que se llama El guardián entre el centeno. Quizá les pueda gustar. Tú échame una mano. Por aquí dicen que sí. ¿Que sí? No, is it the
está en mi programa Ah, está en tu programa. No, claro, yo poemas, sí, ahora a ver, es que yo era para no decirte poemas, porque claro, poemas, por ejemplo, poesía, yo empezaría con un libro que se llama Botella al mar, es de la editorial Teide, y es poesía para jóvenes, es muy bonito, porque va haciendo, los poemas son por secciones, poemas del mar, poemas de los animales, poemas del verano, y también está mezclado poetas clásicos con otros más, ¿no?, más actuales, es muy bonito, Botella al mar. Ese lo ponía yo mucho en las clases de eso. Esto en poesía. ¿Y Gemma? Pues es que justamente con José Miguel hablábamos de un libro que siempre recomienda a mi hija a los jóvenes adolescentes, que es el que escribió su hija, Quantic Love. Ah, sí, Quantic Love, que además aquí está el padre de la autora, y es un libro que engancha mucho a los jóvenes. Totalmente, sí. Quantic Love, ¿no? Sí. Editorial. Bueno, ella se llama, la autora, Sonia Fernández. Pero bueno, ya lleva escritos Este es un éxito seguro. Quantic Love. Mira, ¿ves? Sí, sí. Tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito, sí. Mucho éxito. Me imagino que tus alumnos Sí, también lo he leído. estarán locos de contentos con tus poesías y con las poesías que les leías en clase, generando generaciones de jóvenes que realmente sean amantes de la poesía, cosa que no es muy habitual que se haga de una forma muy generalizada en los centros. Entonces creo que es una labor encomiable la que has hecho durante todos estos años. Sí, la verdad es que cuando vas trabajando día a día no te das cuenta, ¿no? Y además los alumnos en general no son de decirte nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el día que me jubilé, que tengo un poema escrito que se llama Flores en el aula, en cada clase que fui, a cada clase que fui, y eran 8 clases diferentes de eso y de bachillerato, tenía un ramo, poemas, cartas, y agradeciendo cómo los he acercado a la literatura y a la poesía. Entonces eso, jubilarte así ya es como bueno, claro, lloré por decir, bueno, si esto era tan... Yo no sabía que pasaba esto, si esto pasaba, hubiera seguido. Tuviste ocasión de ver el fruto de lo que habías ido haciendo a lo largo de los años. Sí, y además ellos son sinceros, es decir, sí, no tienen necesidad de decirlo ni de mostrarlo si no es cierto. Entonces esa sinceridad que tienen y cómo me lo mostraron, pues la verdad es que es de las cosas más bonitas que me ha dado la vida. Sí. Muy bien. ¿Una pregunta más? Yo preguntas no, pero quería agradecer los poemas y todo la organización de este acto, porque ha sido francamente maravilloso y emocionante. O sea que muchas gracias. Muchas gracias. Ella es compañera mía, estudiante inglés. Otra cosa pendiente, pero bueno. Llegamos hasta, yo por ejemplo llegué hasta cuarto de la LOI y allí nos conocimos. Es bonito ver siempre pues una vecina que compartía inglés, la que hacía fotografías, bueno, ¿no? Así todo. Está muy bien juntarse todos aquí. La verdad es que este espacio ha sido precioso. O sea que muy agradecida que hayáis venido. Ahora, para quienes no tengáis el libro, se puede comprar al frente y traerlo aquí y la autora estará más que contenta de firmároslo. Entonces, si queréis hacer eso, cualquier foto o lo que pidáis, estaremos encantados. Otra vez, Charo, muchísimas gracias. Gracias a ti.